Quiero empezar esta mañana con una historia. Si me pueden dar un poquito más de retorno acá a la derecha, gracias. Saben que David fue elegido por Dios para ocupar el cargo de rey sobre su pueblo. Y aún antes de ser elegido, él pasó muchos años teniendo que escapar de Saúl, teniendo que huir por el desierto. Y hay una parte de su historia en la que él se establece en una ciudad llamada Ziklag, que era en el sur de Israel. Y ahí está David en Ziklag, viviendo de manera temporal. Él sabía que Dios tenía otra cosa en el futuro para él, pero él estaba ahí y tenía un pequeño ejército de 600 hombres. Y él, aún siendo un rey en espera, porque todavía no había asumido el trono, se ocupaba con ese ejército de defender a poblaciones que eran atacadas por enemigos, por invasores, a donde el gobierno y el reino de Saúl no llegaba a defender. Y él protegía algunas naciones, protegía algunas aldeas. Y la historia que vamos a ver hoy en la Biblia es de un momento en que David va con sus soldados a una batalla, tarda algunos días en la batalla y regresan. Y cuando regresan encuentran que otros enemigos habían estado atacando el campamento, la ciudad de Ziklag. Imagínense una ciudad donde todos los hombres, todos los guerreros van a una batalla y quedan solamente las mujeres y los niños. Y había otros enemigos que aprovecharon esa situación. Y la Biblia relata que destruyeron todo, que convirtieron toda esa ciudad en cenizas. Pero lo más terrible es que se llevaron a todas las personas, cada esposa, cada hija, cada hijo, cada anciano, cada persona que no había ido a la batalla fue llevado cautivo por el ejército de Amalek. Y dice 1 Samuel, capítulo 30, verso 3 y 4, y después vamos a leer el 9 y 10. Dice, cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. ¿Alguna vez has llorado hasta quedarte sin fuerzas de llorar? ¿Has llorado tanto que ya parecía que ibas a desmayarte? Quizás has quedado así en tu cama o sobre una silla en el suelo. Otra versión dice que lloraron hasta que se les acabaron sus fuerzas. Venían agotados de la guerra y cuando llegan, esperando un poco de descanso en sus hogares, se encuentran con esa imagen desoladora y lloraron hasta que se les acabaron sus fuerzas. David y sus 600 hombres salieron y llegaron al arroyo de Besor, pero 200 de ellos estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo, por lo que David continuó la persecución con 400 hombres. Ahí se escucha perfecto, chicos, muchas gracias. ¿Se imaginan ese escenario? Hoy vamos a usar la imaginación un poco hoy, ¿sí? Hay detalles que no tenemos, pero estas personas son seres humanos de carne y hueso iguales que nosotros y nos podemos imaginar algunas cosas, ¿sí? Dice acá que cuando llegan y ven ese panorama desolador, David y el ejército salen para recuperar lo que habían perdido, pero llegan a un arroyo que se llamaba Besor. Y llegando a ese arroyo, aparentemente ha estado algo crecido, caudaloso, y hay 200 de los soldados que dice que estaban tan cansados que no pudieron cruzar el arroyo. Ahora, quiero que te imagines cómo habrá sido el cansancio de esos soldados para decir, ahí están no solo mis cosas y mis bienes y las cosas de valor que tenemos, sino ahí está mi esposa, ahí están mis hijos, mis hijas. Del otro lado de ese arroyo está mi vida. Pero estoy tan cansado que no puedo cruzar el arroyo. Deben haber estado físicamente, emocionalmente exhaustos. No les quedaba una gota de energía. Esos 200 se quedaron, pero David siguió adelante. Y dice el verso 19 y 20, David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado. No faltaba nada, fuera grande o pequeño.
hijo o hija, ni ninguna otra cosa que se habían llevado. David regresó con todo. ¿Con cuánto regresó David? ¿Con cuánto regresó David por acá? Con todo. Y alguien dijo, este botín le pertenece a David. Qué historia, ¿no? Dice que David fue y recuperó todo y dice sin que faltara nada. Y aclara, grande o pequeño. Ah, David, a mí me llevaron un anillo que era de mi abuela. Acá está. Y había un caballito tallado que era algo precioso, una artesanía, era algo muy valioso para nosotros. Lo recuperaste, acá está. Porque yo leo en la Biblia que dice que él recuperó lo grande y no faltó nada. David recuperó todo y regresó con todo. Y dice el verso 21, luego David regresó al arroyo de Besor. ¿Se acuerda lo que había pasado en ese arroyo, no? Y se encontró con los 200 hombres que se habían quedado rezagados porque estaban demasiado cansados para seguir con él. Entonces salieron para encontrarse con David y con sus hombres, y David los saludó con alegría. Hay algunos momentos de la Biblia que a mí me hacen dar ganas de que existiera la foto en ese momento. ¿Por qué no un video? ¿Pueden imaginarse esos 200 hombres? Lo ven a David irse a una guerra. Sabe que están casi tan cansados como ellos. Saben que están emocionalmente abatidos, que tienen sus seres queridos allá en manos de los enemigos. Y ahí ellos los ven perderse en el horizonte y se quedan de este lado del arroyo, pero en un momento empiezan a sentir un tropel que viene. ¿Quién será? Y en un momento se dan cuenta y vienen 400 jinetes ahí a caballo. Es David, es el ejército. Pero atrás de esa línea de caballos hay gente, hay más gente. ¿Quiénes serán? Y quizá por ahí una niña, un niño sale corriendo. ¿Cómo hacen los niños? ¿Vieron? Entre medio de los caballos. Uno que le dijeron, vos quédate acá atrás. Pero salió corriendo y alguien del otro lado del arroyo dice, es mi hija. Y ahí empiezan a aparecer todos los familiares, las esposas, las madres, los hijos, las hijas. Y empiezan a abrazarse y empiezan a decir, gracias, gracias a Dios. Un abrazo, un beso, una mirada, un cara a cara que pensaron que quizás nunca más iban a tener. Pero, hay un pero en la historia. Dice el verso 22, unos alborotadores entre los hombres de David dijeron, ellos no fueron con nosotros, así que no pueden tener nada del botín que recuperamos. Pero David dijo, compartiremos por partes iguales. Ellos eran los rezagados, los que tenían la intención de cruzar, la intención de rescatar todo lo que habían perdido, pero no podían. Ellos eran los rezagados. Y cuando David vuelve con toda su victoria y habiendo recuperado todo, alguien dijo, no les vamos a dar nada porque ellos se quedaron rezagados. Ellos no fueron a pelear con nosotros. Pero David dijo, lo vamos a compartir y para la bronca de estos alborotadores, en partes iguales. No va a tener más el que fue a la guerra que el que se quedó rezagado. Y mi sermón esta mañana se llama La victoria de los rezagados. Míralo del lado y decirle, la victoria. Te iba a decir que le dijeras, sos un rezagado, pero no se va a interpretar todavía. Vamos a complicar el ambiente. ¿Ah? La victoria de los rezagados. ¿Qué es lo que es un rezagado? ¿Qué es lo que es un rezagado? Saga significa atrás, ¿sí?
Una saga es la retaguardia en un ejército. Los rezagados son los que se quedaron atrás. Pero no por cobardes, no por distraídos, sino que se quedaron atrás porque no podían ir a la batalla. La victoria de los rezagados. Esos soldados, iglesia, que lo perdieron todo, que no tenían las fuerzas para ir a recuperarlos, ¿saben a quién representa? ¿A quién representan esos soldados? Al que está sentado en tu silla. A nosotros. Nosotros somos esos soldados. Tenemos enemigos que nos han quitado todo en nuestra vida. No, pastor, yo tengo gente que no me quiere tanto, pero tanto así como que... No. La Escritura enseña que nosotros tenemos un par de enemigos llamados muerte y pecado. ¿Los has escuchado nombrar? ¿Sí? Muerte y pecado son enemigos que nos saquean y nos dejan absolutamente sin nada. Y nadie, por más que se esfuerce, puede vencer a esos enemigos. Cada vez más, ahora con el avance de la ciencia, aparecen las noticias. La fórmula de la longevidad. ¿Han escuchado eso? Ahora nos van a poner unos microbots que van a comer las células malas. Ahora van a salir, ¿dónde se compra? Unos microbots que van a entrar a nuestro cuerpo y van a comer todas las células malas y todo lo que se va degenerando y van a comer todo el deterioro para que vivamos, ¿cuánto? ¿10 años más? ¿20 años más? Algunos ya empiezan a decir una fecha en la que vamos a vivir para siempre. ¿Saben que vamos a vivir para siempre? Pero no por microbots, sino por la sangre del Cordero que nos ha limpiado de todo pecado. ¿Amén? Vamos a vivir para siempre. Dejen de buscar, dejen de investigar. Qué bueno que avance la medicina, pero es el deseo de los rezagados. De decir, algo se va, algo se escapa, algo estoy perdiendo. Y ahí están los ricos haciendo sus inversiones en tratamientos y cosas. Claro que tenemos que cuidar nuestra salud, pero no podemos pensar ni un minuto que nosotros vamos a lograr extender nuestra vida. La Biblia dice, por más que te esfuerces, no puedes añadir un codo a tu estatura. Está diciendo, no puedes añadir un paso. Está establecido, todos tenemos una fecha en la que vamos a morir, a menos que el Señor venga antes. Pero por más dinero que tengamos, por más capacidad que tengamos, no vamos a poder escapar de eso. Y el pecado también es algo, es un enemigo, una sustancia que entró en la humanidad desde el Edén, con la cual nosotros no podemos lidiar. Ahí lo tenemos al ejemplo de Pedro, cuando Jesús dice, bueno, ahora todos ustedes se me van a ir. Un momento, Jesús, yo quiero decir algo, yo no me voy a ir. ¿Se acuerda la escena, no? Encima agrega, aunque te dejen todos estos. O sea, estaba haciendo todo mal él. Aunque todos estos te dejen, yo no te voy a dejar. Y aunque me cueste la vida, yo estoy dispuesto a dar mi vida, pero yo no te voy a negar. Pedro es como la imagen clara, visible, del ser humano queriendo vencer al enemigo llamado pecado. Nosotros no podemos vencer a la muerte y nosotros no podemos vencer al pecado. ¿Era genuino Pedro en su deseo de no traicionar a Jesús? Claro. Pero lo traicionó 1, 2, 3 veces. ¿Por qué? Porque somos los rezagados. Porque por más que queremos, nosotros no podemos vencer al pecado y a la muerte. Pero decí conmigo, Cristo le da la victoria a los rezagados. David, porque nosotros somos los rezagados de esa historia, pero David representa a Cristo. David en toda la Escritura es una figura y un tipo de Cristo. Es un hombre conforme al corazón de Dios. Y en esta historia nosotros vemos reflejos del corazón, del carácter de Dios, expresados en lo que David hace con ellos. Noten que cuando dice que volvieron de la victoria y David se reúne con los rezagados, dice que fue y los saludó con alegría. No hay reproche. No hay una mirada que le dice, tuve que ir solo. No hay una actitud
de superioridad o como una especie de reclamo de decir, ustedes no fueron, tuvimos que ir solos. Diezmaron el ejército. Nosotros también estábamos cansados. Todas esas cosas que decimos nosotros en nuestra carne, ¿no? Pero dice que David, cuando llegó a ellos, los fue a ver con alegría. Eso se llama gracia. Amén. Es la gracia de Dios. Hay palabras, hermanos, que no alcanzan a describir los atributos de Dios. Nosotros decimos, es la gracia de Dios. Pero es tan grande, como decía Armando recién, es tan grande la gracia de Dios, que nosotros no la podemos definir. Vamos a dar una definición de la gracia. Hay definiciones hermosas de gracia, pero la gracia de Dios es tan maravillosa y está reflejada en esta historia. David a los rezagados los recibe con alegría, porque David sabía que no podían seguir adelante. David sabía que estaban demasiado tristes y cansados. No hay reproche, así es la gracia de Dios. Pero en lo que quiero hacer foco esta mañana es en la expresión de David. Dice, vamos a compartir el botín. ¿Qué es el botín? Porque yo estoy diciendo el botín, y podemos estar pensando cosas distintas. ¿Qué es el botín? ¿Qué es el botín? Lo recuperado de una guerra, ¿sí? Un botín, el botín es lo recuperado de la batalla. El vencedor tiene un botín, todo lo que le saca al enemigo. Y dice, lo vamos a compartir en partes iguales. ¿Cuántos damos gracias a Dios por el corazón de nuestro Cristo? Amén. Que Él comparte su victoria con nosotros. Aunque no compartimos la batalla con Él, Él comparte la victoria con nosotros. Amén. Aunque no compartimos la batalla con Él, Él comparte su victoria con nosotros. ¿Alguien más subió a la cruz del Calvario? Solo Él. ¿Alguien más descendió a las profundidades de la tierra? Solo Él. ¿Alguien le quitó al diablo las llaves de la muerte? Solo Él. Aunque solo Él fue a la batalla, Él comparte su victoria con vos y conmigo. Amén. ¿Cuántos rezagados agradecidos hay acá? Amén. ¿Sabes qué, hermano? Nosotros estábamos del otro lado del arroyo. Nosotros estábamos en Besor. Nosotros no podíamos recuperar nada, no podíamos pelear contra este enemigo. Pero el Señor peleó y ganó. Amén. Primera de Corintios 15, 56 y 57. Pasamos ya al Nuevo Testamento. Y dice el apóstol Pablo, pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Acá nos presenta a los enemigos, ¿no? El pecado y la muerte. Dice, el pecado es el aguijón que termina ¿en qué? En muerte. ¿A cuánto los ha picado una abeja, una avispa alguna vez? Bien. ¿Alguno alérgico le picó alguna vez? ¿Querés dar testimonio? Dice, el pecado es el aguijón que termina en la muerte. El pecado es eso que nos ataca y el final de ese ataque es la muerte. Es decir, que pecado y muerte son dos enemigos que son inevitables para la raza humana. Todos estamos derrotados por estos enemigos. Porque además, acá dice claro que el resultado del pecado es la muerte. Entonces, si reconocemos que hemos pecado, tenemos que reconocer también que somos derrotados, no solo por el pecado, sino también por la muerte. Pero lo bueno viene en el verso 57, que dice, pero gracias a Dios, alguien diga gracias a Dios. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Gracias a Dios. Él nos da la victoria. Hermanos, nosotros no ganamos nada. Es una victoria dada. Es una victoria regalada por gracia de parte de Dios. Él nos da la victoria. Amén. La muerte es un enemigo terrible. Los peores enemigos de la humanidad están acá en este versículo. Porque habla del pecado, habla de la muerte. Y aún también habla de la condenación, porque dice que el poder de la muerte está justamente en la ley y es la condenación. Ahora, nosotros no fuimos creados para morir, ¿saben? Estaba ya el concepto de muerte en Dios, porque Dios dice, el día que comas de esto, ciertamente morirás. Es decir, que el concepto de muerte estaba, pero la sustancia de la muerte no estaba en la humanidad. Ahora, la muerte como concepto existía,
porque muerte significa separación. Pero la muerte como sustancia no había entrado en el mundo. Pablo usa en Romanos capítulo 5 un vocabulario donde le da un carácter de sustancia, casi que la personifica a la muerte, diciendo que la muerte entró por el pecado. Es decir, el pecado le abrió la puerta, y la muerte entró a la humanidad. Y a partir de ahí esa sustancia ha recorrido todas las genealogías y todos los linajes. Pero ¿han notado que a la gente no le gusta hablar de la muerte? A la gente. A alguien. Y yo no digo que disfrutemos hablar de la muerte, pero es incómodo, no me diga que no. ¿Ah? Entonces usamos sinónimos, ¿no? Partió. Está en un lugar mejor. ¿Y cuántos no entienden eso? ¿Entendemos o no? Ahí se junta un papá con el hijo o un esposo con la esposa y dice, si a mí me pasa algo. Y algo te va a pasar, ¿qué te puede pasar? No, vos me entendés. Si a mí me pasa algo, ¿o no? No es lindo hablar de la muerte, ¿no? Y todos sus alrededores, todo lo relacionado con la muerte no nos gusta. Entonces están, ¿no? los problemas, los accidentes, las enfermedades, las cosas, todo lo relacionado. Pero ¿saben qué? En un sentido es normal porque no fuimos creados para morir. Dios puso en nosotros eternidad. ¿Amén? Pero ¿saben? Para los hijos de Dios no debe ser un problema la muerte, ni mucho menos hablar de la muerte. Porque les voy a dar una noticia esta mañana siendo las 11:20 horas. La muerte es un enemigo derrotado. ¿Amén? Es un enemigo derrotado. No digo que sea lindo hablar de la muerte, pero la muerte es un enemigo ¿cómo? ¿Cuántos están seguros que es un enemigo derrotado? Por eso dice el apóstol Pablo, gracias a Dios que nos da la victoria sobre la muerte y el pecado, pero no porque somos evangélicos, no porque cambiamos de religión, sino por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Amén? Estaba anunciado que la muerte iba a ser destruida. El profeta Oseas dijo, capítulo 13, verso 14, de la mano del Seol, que es un sinónimo de muerte, los redimiré. Miren, ahí ya hay una palabra interesante, los redimiré. Está diciendo, voy a pagar un precio para salvarlos de ahí. ¿Me siguen? De la mano del Seol los redimiré, los libraré. ¿De dónde? ¿De dónde, iglesia? De la muerte. Oh muerte, Dios está hablando, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Personifica a la muerte, está diciendo, los voy a redimir de la mano de la muerte. Como que la muerte tuviera una mano y en esa mano, ¿quiénes estábamos? Vos y yo. Pero Dios está prometiendo, yo te voy a redimir, yo te voy a librar de la mano de la muerte. Te voy a sacar, pero no con violencia, te voy a sacar con autoridad, te voy a sacar comprando, pagando un precio para que la muerte te suelte. Jesús no murió para vencer con poder a la muerte. Jesús siempre ha sido todopoderoso, Él no fue más poderoso después de la resurrección. Jesús no murió para tener poder sobre la muerte. Jesús murió para tener derecho sobre la muerte. Y dice que los redimiré y los libraré de la muerte. Y Dios le dice algo a la muerte. Se pueden imaginar ese diálogo, ¿no? Muerte, yo seré tu muerte. ¿Cuántos decimos amén a eso? Hay un poeta que nació allá por el 1500 en Inglaterra, se llamaba John Doe, y él tuvo una juventud bastante desordenada, digamos, desviada, sin entrar en detalles. Pero después conoce a Cristo y empieza a usar esa poesía y ese arte que Dios mismo le había dado y empieza a escribir para Dios. Y él de alguna manera se hace eco de estas palabras de Oseas y escribe un poema que se llama Muerte, no te enorgullezcas. ¿A cuánto les gusta ya ese título? Muerte, no te enorgullezcas. Decí conmigo, muerte, no te enorgullezcas. Como diciendo, muerte, tranquila. No tan... ¿Me entienden o no? ¿Sí? Bien.
Les leo solo la primera y la última parte del poema porque es bastante largo. Pero escuchen, dice, muerte, ¿qué? No te enorgullezcas, muy bien. Aunque algunos te hayan llamado poderosa y terrible, no lo eres. ¿Por qué te muestras tan engreída entonces? Después de un breve sueño, despertaremos eternamente y la muerte ya no existirá más. Muerte, tú morirás. ¡Wow! Muerte, no seas tan engreída. Muerte, no te enorgullezcas. Muchos te tienen miedo, muchos tiemblan al solo sonido de tu nombre, pero ¿sabes qué? Nosotros solamente vamos a tener un breve sueño y cuando nos despertemos, vos no vas a existir más. Yo creo esto, hermanos. Yo creo que la muerte será sorbida ¿en qué? En victoria. ¿Amén? No debemos tener temor a la muerte. Y no porque no sea poderosa. Es un enemigo terrible. No tenemos que tener miedo a la muerte, porque la muerte es un enemigo vencido. Pero yo no lo vencí, ¿no? Pero aunque nosotros no fuimos a la batalla con Él, Él comparte la victoria con nosotros. ¿Amén? Somos los rezagados, los que no podíamos vencer ni muerte ni pecado, pero Dios comparte su victoria con nosotros. Mientras estaba preparando esto, en un momento pensé, ¿qué significará Besor? El nombre del arroyo. Porque dice que llegaron a ese lugar. ¿Vieron que todo tiene un significado? ¿Vieron cuando ven algo y casi se desmayan? Bueno, eso me pasó hoy. Besor, el arroyo donde ellos llegan, donde no pueden cruzar, pero va David y vuelve y se encuentra con ellos y los recibe con alegría y les da todas las cosas. ¿Sabe qué significa Besor en hebreo? Buena noticia. Desmáyese si quiere. Ahí los servidores le van a hacer RCP y después seguimos. ¿No es ese el evangelio? ¿No es esa la buena noticia? De que por el pecado y la muerte lo habíamos perdido todo, pero nuestro David recuperó todo sin que faltara nada y nos da a nosotros todo lo que habíamos perdido. Ese es el evangelio. ¿Y qué hicimos nosotros? Solamente esperamos que regrese Él con todo lo que la muerte y el pecado nos había quitado. Él es. Gracias a Dios por Besor. Y quizás algunos de los que me están escuchando todavía siguen creyendo que tienen que pelear ellos, que con sus fuerzas van a vencer su pecado, con sus fuerzas van a estar bien con Dios, que si luchan un poco más, que si se esfuerzan un poco más, van a lograr mejorar y van a lograr vencer pecados y cosas en su vida. Yo quiero decirles algo, necesitan hoy llegar a Besor, llegar a ese arroyo donde ustedes puedan creer la buena noticia de que ustedes no pueden cruzar ese arroyo. Solamente Cristo puede vencer al pecado y a la muerte y darles a ustedes, por gracia, la victoria. No hay nadie que se pueda llamar vencedor sobre el pecado ni sobre la muerte, a menos que reciba la victoria de Dios por gracia. Amén. La buena noticia, el evangelio. La victoria de Cristo. Quiero simplemente comentarte algunas cosas de la victoria de Cristo. Porque la victoria de Cristo es la victoria que Él te ha dado a vos. Amén. Es una victoria definitiva. ¿Puedes decir conmigo bien fuerte, definitiva? No, es bien fuerte. Vamos, definitiva. ¿Es una victoria cómo? ¿Hay chance de que se revierta? Ya está escrito. Ya está escrito, es definitiva, pero tiene etapas. Tiene etapas. Es definitiva, pero tiene etapas. La muerte fue sorbida en victoria. Amén. Pero vamos a ver etapas de esta victoria de Jesucristo. En primer lugar, la muerte fue vencida el día que Jesús resucitó. Yo quiero que en los próximos 15 minutos tengas un amén acá, mira, acá. La muerte fue vencida el día que Jesús resucitó. Dice Hechos 2, 23, 24. Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz.
Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. ¡Aleluya! Ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron, pero ¿saben qué? Al tercer día, Dios, el Padre, lo resucitó. ¿Por qué? Porque no había chance de que la muerte lo pudiera retener. La muerte no lo pudo retener. Por un breve momento estuvo bajo el dominio de la muerte, pero dice que el Padre dio la orden y la muerte lo tuvo que soltar. Amén. Jesús dijo a los que les pedían señales, miren, la única señal que yo les voy a dar es la de Jonás. ¿Qué significa? Y dice, bueno, que así como Jonás estuvo 3 días en las profundidades de la tierra y después cuando Dios dio la orden, Jonás fue devuelto, así el Hijo del Hombre tendrá que estar 3 días en las profundidades de la tierra, pero ¿qué creen? Después de 3 días será devuelto. Amén. La señal de Jonás, la única, después de 3 días. Dios le dio la orden. ¿Saben qué? Jonás no le pidió al pez que lo suelte. Dice que Dios le dio la orden al pez y el pez soltó a Jonás. Y esa misma voz que le ordenó al pez en las profundidades que soltara a Jonás, lo cual era solamente una pequeña réplica, una maqueta a escala de la victoria de Cristo, esa misma voz es la que vio a la muerte, a la tumba, al sepulcro, y le dijo el tercer día que lo suelte. Y la muerte no lo pudo retener. Amén. Y ¿saben qué? Esa misma voz estamos esperando nosotros. La primera etapa de la victoria es cuando el Señor resucita. La muerte es vencida, sorbida en victoria con la resurrección de Cristo. Pero tiene etapas. Y después la muerte es vencida. ¿Saben cuándo? El día que fuimos salvos. El día que fuiste salvo, la muerte fue sorbida en victoria. Todos estábamos espiritualmente enfermos, débiles o muertos. Muertos. Todos estábamos espiritualmente muertos. Y al creer en Cristo, nosotros tuvimos vida espiritual. Dice Juan capítulo 5, son palabras de Jesús. Les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no será juzgado, o sea, no hay condenación, no hay temor a la muerte. Dice, no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro, Jesús está diciéndote esto esta mañana. Les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en la que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. ¡Wow! Bueno, está diciendo que un día los muertos van a escuchar su voz y van a salir de las tumbas. No, eso lo dice 3 versículos más abajo. Jesús le dice, ¿se asombran de esto que les digo? Miren, ¿saben qué? En el futuro va a pasar. Jesús no está hablando de la resurrección física, Jesús está hablando de la resurrección espiritual. Por eso dice, ya viene la hora y ha llegado ya. ¿La hora de qué? La hora en que los muertos oirán mi voz y resucitarán a vida eterna. Cada persona que escucha la voz de Cristo, el Evangelio, y cree, esa persona pasa de muerte a vida. La muerte es sorbida en victoria. Amén. ¿Cuántos se acuerdan del día de su salvación? Bien, José, muy bien. ¿Cuántos se acuerdan de ese día? ¿Saben qué pasó ese día? La muerte fue sorbida en victoria. Amén. Estaban espiritualmente muertos, pero ahora tenían vida. ¿Y esa vida algún día se les acabó? No. ¿Algún día se les va a acabar? Jamás, porque son palabras de vida eterna. Por eso el apóstol Pedro dice, ¿a dónde nos vamos a ir, Jesús? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. La muerte es sorbida en victoria cuando pasamos de muerte a vida en el momento de nuestra salvación. Y la muerte no tiene nada que hacer contra nuestro Señor. Amén. Dice Efesios 2, 1, 4 y 5. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, quiero que te acuerdes de esa imagen de David, yendo a pelear por los que se quedaron, yendo a vencer a los enemigos por aquellos que se quedaron. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo
cuando aún estábamos muertos en pecado. Amén. Bueno, Matías, pero eso soluciona el problema espiritual. Pero yo sigo viendo a creyentes que mueren. ¿Cuántos ven a creyentes que mueren? ¿Sí? En estos días despedimos a una hermana, partió con el Señor, murió, es un enemigo vencido, pero el dolor está, la tristeza está. Pero esta victoria no solo es en el momento en que Jesús resucita, no solo es en el momento en que sos salvo, sino que también la muerte será vencida el día que te llamen a casa. No quiero que me llamen a casa, pastor. Spurgeon, un gran predicador de unos siglos atrás, dijo: el día de la muerte de un creyente es mejor que el día de su nacimiento. Los que dijeron amén lo dijeron por fe. Y está bien. El día del nacimiento de un creyente no es tan bueno como el día de su muerte. ¿Por qué? Ahora pensemos un poquito. Cuando un bebé nace acá, cuando naciste, cuando un bebé, no pienses en vos, un bebé cualquiera nace. ¿A qué clase de vida nace? Para empezar, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que hiciste cuando naciste en esta vida? No, y no solo eso, sino que, claro, o sea, cuando lloraste, se alegraron todos. ¿O no? O sea, si no lloras, llaman a la élite, porque tenés que llorar. ¿O no? Son medios profetas los. Pero es que en esta vida hay sufrimiento, hermanos. En esta vida hay dolor, en esta vida hay tristeza, hay cosas que no nos salen bien. Tenemos que ver, morir y despedir a seres queridos. Y hay nostalgia, hay tristeza. La vida que empieza cuando nacemos acá en esta tierra es una vida que está marcada por aflicción, por tristeza. Ahora, ¿cuál es la vida que comienza un segundo después de que el Señor te llama a casa? ¿Habrá llanto? ¿Habrá aflicción? ¿Tendrá razón Spurgeon? El día de la muerte de un creyente es mejor que el día de su nacimiento. Podemos decir amén todos juntos ahora. Dice Pablo en 2 Corintios 5, 8, estamos plenamente confiados. Preferiríamos estar fuera de este cuerpo, fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces, ¿dónde estaríamos? ¿Qué dice? ¿Lo tienen ahí? Porque estaríamos ¿dónde? En el hogar celestial con el Señor. Mire, dice Pablo, yo estoy plenamente confiado. Pablo tiene una confianza total y dice, preferiría estar fuera de este cuerpo terrenal. Porque entonces, ¿dónde estaría? ¿Dónde estaría, iglesia? En el hogar celestial con el Señor. Pablo aclara, no es que deseo morirme, pero comparando, Pablo ya ha entendido que la muerte es un enemigo vencido y que lo que el mundo llama muerte y se desespera por la muerte, Pablo simplemente ahora lo define con otra categoría, dice, ¿estoy en el cuerpo o fuera del cuerpo? Y cuando vos y yo estemos fuera del cuerpo, ¿entienden, no? Está muy simbólico ahí el sermón. Cuando vos y yo estemos fuera del cuerpo, o sea, cuando hayamos muerto, la muerte será sorbida en victoria. Porque en lugar de retenernos en los abismos y en las profundidades y en la oscuridad, como dice Job 18:14, son arrancados de la seguridad de sus hogares y son llevados al rey de los terrores. Miren,
Job dice que la muerte es morir, es ser arrancado de la comodidad y de la bendición de los hogares y llevado al rey de los terrores. Eso es la muerte sin Cristo. Hermanos, si alguno está viniendo a la iglesia y está involucrándose y está viniendo los domingos y a un grupo, pero todavía no ha tomado una decisión de confiar plenamente en Jesucristo como su Señor y Salvador, yo quiero decirle que después de esta vida, lo que sigue es esto que dice acá: el rey de los terrores. La muerte es terrorífica. La muerte es un enemigo cruel, absoluto y eterno. La única forma de que nosotros podamos tener seguridad, como tenía el apóstol Pablo, de que en el último suspiro acá en esta tierra nosotros vamos a ir al hogar celestial, es que hayamos puesto nuestra fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. No pierdas tiempo, no te confundas, no pienses que lo vas a hacer mañana, más adelante. Sí, pero es que si yo realmente le entrego mi vida, mi corazón completamente a Cristo, hay cosas que voy a tener que dejar. Sí, hay cosas que vas a tener que dejar. Pero cuando el tiempo pase, te vas a dar cuenta que todo lo que dejaste no se compara con lo que tenés ahora en Cristo. Y una de esas cosas es que aunque vos no fuiste a la batalla con Él, Él comparte su victoria sobre la muerte con vos. Y después de tu último aliento sobre esta tierra, un segundo, menos de un segundo después de haber muerto en esta tierra, vas a abrir tus ojos en el hogar celestial. Amén. ¿Quién puede darte esa esperanza? ¿Quién puede darte esa seguridad? Solamente la fe en Jesucristo. Amén. Su victoria sobre la muerte. Gracias a la victoria de Cristo, ya no tenemos que tener miedo al rey de los terrores, como le decía Job. Amén. Y por último, la muerte será vencida el día de nuestra resurrección. Amén. Dice 1 Corintios 15, 54, justo antes de lo que estuvimos leyendo recién. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. ¡Wow! Esta es la última parte. La muerte es devorada en la cruz del Calvario, en la resurrección de Cristo. La muerte es devorada cuando sos salvo y pasás de muerte espiritual a vida espiritual. La muerte es devorada cuando das tu último aliento de vida y la muerte quiere retenerte, pero no puede retenerte porque hay alguien que ha vencido la muerte por vos. Y hay una última victoria sobre la muerte y es el día de la resurrección. Ya somos salvos espiritualmente. Y cuando morimos, nuestro cuerpo queda acá. Puede ser en un cementerio, puede ser en el fondo del océano. Se va a deteriorar, solamente quizás queden átomos sueltos. Pero nuestro espíritu no. Nuestro espíritu en ese instante va a estar en la presencia de Dios. Pablo dice, voy a estar presente delante del Señor, en una conciencia plena de Cristo. Pero saben que Dios, reflejado en la historia de David, es un Dios que recupera todo. Amén. Dice que los enemigos se llevaron un montón de cosas y David fue y dice, fui y busqué todo y recuperó todo, lo grande y lo pequeño, sin que faltara nada. El pecado no solo había arruinado tu espíritu y tu alma, podemos decir lo grande, también había arruinado lo pequeño, el cuerpo. Pero nuestro David verdadero, nuestro campeón, ha peleado y ha recuperado todo para nosotros. Y no solo que tu alma y tu espíritu vivirán eternamente, sino que un día el Señor, con voz de trompeta, con voz de mando, con voz poderosa de ángel de Dios, va a ordenar a tu cuerpo, aunque hayan pasado 1000 años que hayas muerto, va a ordenarle a tu cuerpo y tu cuerpo se levantará de la tumba y te recibirás un cuerpo que nunca más morirá, un cuerpo apto para pasar la eternidad con tu Padre Celestial. La muerte, y dice, y ahí se cumplirá la escritura que dice, la muerte es devorada en victoria. ¡Aleluya! La muerte es devorada en victoria.
Es una victoria definitiva, pero tiene etapas. Y es una bendición poder entender esto, que Dios nos muestra y nos revela en su palabra. Porque no tenemos que tener miedo de la muerte, porque es un enemigo vencido. Y por la victoria ya consumada en la cruz, y por la victoria consumada en el momento de tu salvación, puedes mirar hacia atrás y decir gracias, Señor. Pero también puedes mirar hacia adelante y decir, Señor, también gracias. Porque el día que yo me vaya de esta tierra, va a haber una nueva victoria sobre la muerte. Y no me podrá retener el Seol ni el Hades. Iré a mi hogar celestial. Y algo me faltará, pero un día Dios va a levantar nuestros cuerpos. Si lo hizo una vez de la nada, lo va a hacer otra vez de la nada. Y nos va a dar un cuerpo, dice, cuerpos que nunca morirán. ¿Quién otro puede darnos algo tan grande como eso? ¿Quién otro puede darnos una victoria como esa? Solo Jesús, solo su sangre. Amén. Quiero leerte de nuevo y termino con esto. 1 Corintios 15, 56. Perdón, solo el 57. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Creo que es una palabra para que hoy podamos llevarnos en nuestra mente. Decí conmigo, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro. Gracias a Dios. Tu estilo de vida refleja que por gracia has recibido la victoria sobre el pecado y la muerte. Tu forma de vivir refleja que has recibido esa impresionante victoria, o es solamente un concepto. ¿Se acuerdan lo que decía Armando al principio? A veces estamos tan acostumbrados a cosas que ya nos resultan comunes. Y si yo pregunto acá, ¿cuántos hay que creen que Jesús venció la muerte? Todos vamos a levantar la mano. Pero ¿cuántos de nosotros esa victoria nos está marcando nuestra forma de vivir? Hay algo que se llama el síndrome, decía Armando recién, pasamos delante de un paisaje precioso, maravilloso, pero como pasamos tantas veces, se vuelve común. Y Dios no es así. Y hay algo que se llama el síndrome de la canción de cuna. Es eso mismo que dijo Armando. Significa que hay algo que lo escuchamos tantas veces que ya perdemos el sentido de lo que está diciendo. Hay canciones de cuna que si escucháramos lo que estamos diciendo no las cantaríamos. ¿Me sigue? Duérmete, niño. Duérmete. Una amenaza. Que viene. Se hacen las que no lo saben. Anoche lo estaba cantando tu nieto ahí. Que viene el coco y te comerá. Ay, cosita, te lo tapas. Y él se duerme porque no entiende. Pero cantamos eso. El coco es el asustador de los niños. ¿Cómo vamos a cantar eso? Pero es el síndrome de la canción de cuna. Cosas que son repetidas tantas veces que ya no somos conscientes de lo que significa. Y creo que peor que esto de la canción de cuna es decir, Jesucristo ha vencido la muerte y el pecado. Cantarlo domingo tras domingo, leerlo en las Escrituras, hablar en un discipulado, tenerlo en algún cuadro en la pared, compartirlo con alguien, pero que sea solamente un concepto, que no esté cambiando tu forma de vivir. Jesucristo ha vencido el pecado y a la muerte. ¿Está eso marcando tu forma de vivir? ¿Está eso
permeando en cada una de tus decisiones? En el capítulo que te leí recién de Corintios, Pablo empieza diciendo esto. 1 Corintios 15, 3 y 4. Yo les transmití a ustedes lo más importante. Miren que para que Pablo diga esto es lo más importante. Miren que él habló de cosas importantes o no. ¿O no? ¿Sí? Acá está diciendo lo más importante. Y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Cristo murió y resucitó. Y dice Pablo, eso, hermanos, es lo más importante. Y puede ser que aunque sea lo más importante, porque lo repetimos muchas veces, nos hayamos acostumbrado, pero no está marcando nuestra forma de vivir. Pónete de pie, por favor. Dice el apóstol Pedro, 1 de Pedro 1, 13, 14, no está en el proyector, pero dice el apóstol Pedro, pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, oído, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Pedro está diciendo, ustedes tienen una confianza completa en la salvación. Ustedes tienen la confianza completa en aquella última etapa de la victoria de Cristo, cuando Él se ha manifestado y cuando recibamos esos cuerpos nuevos. Ustedes tienen plena confianza en eso, plena esperanza en la salvación inmerecida que recibirán. Pero acá agrega algo, dice, por lo tanto, ya que han entendido esto, ya que han abrazado esta verdad, por lo tanto, ¿qué, apóstol Pedro? Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vivan satisfaciendo sus deseos y sus pasiones. Hermanos, esta verdad tiene que marcar nuestra vida. No podemos acostumbrarnos a esto. Porque cuando nosotros nos acostumbramos a esto, no perdemos la salvación. Pero hay una clase de vida muy inferior a la que Dios quiere que vivas. Empezás a tener temor, empezás a preocuparte. Pero cuando vos y yo abrazamos la idea de que Él ha vencido a la muerte y al pecado, Él ha vencido por mí y me ha dado por gracia esa victoria, yo ya no tengo miedo a la muerte. ¿Y saben qué? Una persona que no le tiene miedo a la muerte, una persona que está convencida de que su vida está segura en las manos de Dios, es una persona que vive distinto. ¿Amén? ¿Me puede decir amén la iglesia? ¿Cuántos de nosotros podemos tener ahora mismo temor a la muerte? Temor a la enfermedad que tenés que no se vaya, temor a una enfermedad que puede venir, temor a qué le va a pasar a ese ser querido, temor qué le va a pasar con aquello, temor a los accidentes. Pero hermanos, cuando nosotros abrazamos esta idea de que la muerte es un enemigo cruel, terrible, pero vencido, nosotros empezamos a vivir con paz. Amén. Y una vida que confía, una vida que camina por esta tierra sabiendo de que aun cuando esta vida biológica termine mañana, pasado, esta noche, hay una vida eterna que la espera en los cielos, una morada celestial. Por eso Jesús le dice, no tengan miedo, porque ¿saben qué? Yo me voy, pero me voy ¿a qué? A prepararles un lugar. Y cuando todo esté preparado, voy a venir y me los voy a llevar conmigo. Aleluya, esa es nuestra esperanza. Alguien dijo, si en 7 días Dios hizo algo tan precioso, imagínense, hace 2000 años que está preparándonos lugar. Qué maravilloso será ese lugar. Pero si nosotros tenemos temor, hoy, si vivís con temor, yo quiero animarte que ahora cuando oremos, le pidas a Dios, no, Señor, sácame el temor. No, porque en el mundo espiritual no funciona así sacando cosas. En el mundo espiritual
una cosa desplaza a la otra. ¿Me siguen? Y la forma de que se vaya el temor es que la verdad de Dios, el amor de Dios, la seguridad de Dios ocupen un lugar en tu corazón. Y eso va a expulsar el temor. Amén. ¿Está marcando tu forma de vida esta victoria? ¿Hay quejas en tu boca? Quejas a la mañana, quejas a la siesta, quejas a la tarde, ¿sigo? Quejas a la noche. Queja por lo económico, queja por la persona del lado, queja por la persona del frente, queja por el auto, queja por el barrio, queja por... ¿Hay queja? Cuando nosotros entendemos, aunque sea un poco, entendemos que nuestro David fue y peleó por nosotros y trajo de vuelta todo lo que la muerte y el pecado nos había robado, y que ahora tenemos vida eterna, y que ahora no vamos más a la condenación del infierno, sino que tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida, y que tenemos una fecha donde nosotros nos vamos a sentar a la mesa con Dios. Las cosas de este mundo empiezan a palidecer, y lo que antes era un motivo de queja y de pelea con tu esposa, con tu esposo, y de úlceras y de ansiedad y de competencia y de rivalidad y de mentira y de ataques de furia por frustración de cosas que no recibiste, todo eso empieza a desvanecerse ante la luz gloriosa de la victoria que Jesucristo te dio por gracia. Si hay palabras de queja continuamente en tus labios, yo quiero animarte que ahora en el tiempo de la oración diga: Señor, yo necesito que me muestres la grandeza de tu victoria en la cruz. Primera de Corintios 15:55. Sé que lo saben. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Una pregunta que hace el apóstol Pablo, una pregunta que viene también del Antiguo Testamento. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Dice, el aguijón del pecado es la muerte. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo sobre las dos cosas, sobre el pecado y sobre la muerte. Y ahora Pablo, lleno de fe y en el Espíritu Santo, dice: muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Imagínense, ¿vieron cómo funciona el tema del aguijón, no? Cuando una avispa, una abeja clava su aguijón, después muere. Leía un testimonio sobre este pasaje de un hombre que iba con su familia en el auto y tenía una hija pequeña que era alérgica a las abejas, y entró en el auto una abeja y el padre, sin dudarlo, como pudo, la agarró y esperó lo que era inevitable, ¿no? Y cuando sintió que lo había picado, la soltó a la abeja. Y la hija seguía gritando porque tenía miedo a las abejas. Pero el padre le dice: hija, ya no tenga miedo, porque el aguijón está acá. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón está en la cruz del Calvario. No tenemos que tener miedo al aguijón de la muerte, porque ese aguijón ya estuvo sobre nuestro Señor Jesucristo. Y aunque la abeja sigue revoloteando y molestando un poco más de tiempo, ya no nos puede hacer nada. Y yo te digo, iglesia, aunque la muerte sigue apareciendo todavía en nuestro vocabulario y en la familia y en los diarios y en las noticias, yo te digo algo: es solamente por un poco de tiempo. Pero a vos y a mí, por gracia, a los hijos de Dios, la muerte ya no tiene aguijón para nosotros, porque lo descargó en Cristo y Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Amén. Quiero que inclines tu rostro. Señor, sos tan grande, sos tan bueno, sos vencedor.
Perdón cuando las únicas victorias que valoramos y celebramos son las victorias sobre problemas temporales. Perdón, Señor. Perdón cuando solo celebramos victorias sobre cosas de esta vida. Perdón. Perdón cuando nos enojamos, nos desanimamos. Cuando no nos das alguna victoria que queremos de esta vida, una victoria de salud, una victoria financiera, una victoria personal. Perdón cuando dudamos de vos por algunas de estas victorias que no vemos, victorias temporales. Hoy queremos decirte gracias por tus victorias eternas. Gracias por cruzar ese arroyo que yo no podía cruzar. Gracias por pelear contra esos enemigos que yo no podía enfrentar. Pero gracias aún más, porque aunque no compartí la batalla con vos, vos compartís la victoria conmigo. Y soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso hoy, Señor, queremos darte gracias, hacer lo único que podemos hacer frente a esa gracia, a esa misericordia, darte gracias. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Gracias por la victoria. Podés abrir tus labios, podés levantar tu voz. Si quieres levantar tus manos al cielo, abrazar a tu familia, decir gracias. Gracias sean dadas a Dios, que a esa victoria que yo no podía lograr, a ese enemigo que yo no podía ni siquiera alcanzar, mucho menos derrotar, gracias sean dadas a Dios, que a la muerte y al pecado los ha derrotado y me ha dado la victoria por medio de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Hoy tu iglesia te dice gracias. Gracias, Dios, porque los rezagados en este arroyo del Evangelio, de la buena noticia, nos convertimos en vencedores. Gracias porque los rezagados somos vencedores. Gracias. Gracias por lo que hiciste por nosotros, Señor. Gracias, gracias. Padre, a todo aquel que tiene miedo a la muerte, que tiene terror de la muerte, que pone su mejor sonrisa, pero está aterrado por la idea de morir. Hoy te pido que le reveles esta palabra a su corazón, que pueda creer y tener una plena convicción de que ya no hay poder de la muerte sobre él o sobre ella, que no tiene que ver a la muerte física como el rey de los terrores, sino como una puerta que se abre al hogar celestial junto a vos. Que sea más que un concepto, que sea una revelación que ilumine los corazones de nuestros hermanos, de los más grandes, de los ancianos, pero también de los jovencitos, de los pequeños, de los adolescentes, que tienen miedo a la muerte o miedo a la muerte de un ser querido, que están aterrados por la idea de la muerte. Señor, hoy te pedimos que libres a tu pueblo de un terror infundado, porque en la cruz del Calvario hay esperanza, hay seguridad, hay confianza, hay plenitud de libertad en esa verdad, Señor, de que vos has vencido a la muerte para siempre. Señor, líbranos de todo temor. Que una nueva confianza en la obra de la cruz gane lugar en nuestra mente, en nuestro corazón y pensamientos. Y que podamos ser un pueblo que camina seguro, un pueblo que camina confiado porque sabe que su Dios ha vencido a una tal muerte, que se jacta, que se enorgullece, que aterroriza a muchos, pero ya no más a nosotros, porque nuestro Señor y Cristo tiene las llaves de la muerte y Él decide que
que va a hacer con nosotros. Señor, gracias. Gracias por tu resurrección. Gracias por el día de nuestra salvación. Gracias por el día que demos nuestro último aliento en la tierra, donde también experimentaremos que la muerte ha sido devorada en victoria. Y gracias por esa última etapa en la que podremos ver que vos sos el Dios que recupera todo lo que se perdió. Y tendremos un espíritu, un alma, pero también un cuerpo que nunca morirá. Y qué bueno tener rodillas para doblarlas delante de tu grandeza. Y qué bueno tener manos para levantarlas delante de tu gloria. Qué bueno tener ojos para contemplarte y oídos para escuchar a una multitud de millones y millones de todo pueblo, lengua, tribu y nación diciendo: Santo, Santo, Santo es el Cordero, digno. Qué bueno tener boca para confesar que no hay como nuestro Dios, que solo Él es digno, que solo es el vencedor. Padre, que esta verdad revelada por tu Espíritu Santo marque nuestra forma de vivir, que cambie nuestros temores en confianza, que borre nuestras quejas y empiece a haber gratitud y alabanza, que toda amargura, que toda tristeza sean cambiadas por la seguridad y el gozo de la salvación. Y en el fondo de nuestra alma saber que si nos has dado semejante victoria, ¿cómo no nos vas a dar también todas las demás cosas? Vamos a adorar a Dios. Quiero que sin distraerte empieces a darle gracias. Gracias. Gracias por la victoria. Gracias por la victoria. Gracias. Gracias, Señor. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falle escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas
cuando tu cuerpo resucitó desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí, y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó. En su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, y en su nombre hay mi esperanza. Oh, 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 sea el que me libertó. Oh, de la muerte me arrancó. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó. En su nombre hay salvación. Está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. La esperanza está en Jesús. Oh, aleluya. Me ¿Saben? arrancó. Puede haber en un grupo como este personas que jamás pensaron, nunca cruzó por su mente la idea del suicidio, pero puede haber otros que aún en estos mismos días hayan estado pensando en quitarse la vida por la tristeza, por la angustia, por la soledad, por la enfermedad. Así haya una sola persona en medio nuestro hoy. Esta es la guía del Señor para terminar este día. A esa persona, así sea una sola, el Señor le dice:
no lo hagas. Porque hay una clase de consuelo, hay una clase de paz y de plenitud que yo puedo darte solamente si lo recibís. Así que esa persona que haya estado pensando en tomar esa decisión, hoy como iglesia queremos animarla y pedirle en el nombre de Jesús que pueda rendir su corazón delante de Dios y decirle: yo no puedo con este dolor, yo no puedo con esta tristeza, yo no puedo con esta soledad, pero pido tu fortaleza, pido tu ayuda. Padre, oramos para que el Espíritu de vida, el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, abrace a aquella persona que haya estado pensando en esto, y que todo engaño, toda mentira de que esa es la salida, de que esa es la solución, hoy sea expuesta, y que esas personas puedan saber hoy que la única salida al dolor, a la tristeza y a la angustia se llama Jesucristo. Él es la salida, Él es el consuelo, Él es la fortaleza, Él es el verdadero David que pelea contra los enemigos que nosotros no podemos. Él es el que nos da la victoria que nosotros no podemos obtener con nuestra fuerza, pero necesitan creer. Así que ahí, hermano, hermana, con la última gota de fuerza que puedas tener, simplemente te pido que creas que Él ha vencido todo lo que te preocupa. Él ha pagado por todo el consuelo que necesitas, y Él tiene toda la libertad que tu corazón desea, pero solamente tenés que creer en Él. Si hay alguien que ha estado pensando eso últimamente, anoche mismo, en estos días, yo quiero hablarle a esa persona y decirle: quitarte la vida, el suicidio no es la solución. Dios tiene la autoridad sobre tu vida y Él va a cuidarte hasta el último momento de tu vida. La fuerza que te falte, Él te la va a dar. La sabiduría que necesitas, Él te la va a dar. El consuelo que no te puede dar el hombre ni la medicina, Dios te lo va a dar. Él es el que todo lo llena en todo. Que haya en vos un corazón humilde y necesitado que diga: Dios, yo no puedo, pero necesito de tu gracia, necesito de tu poder y de tu amor para echar fuera de mi vida y de mi corazón este dolor. Dios es fiel y Él lo va a hacer. Y si es tu caso, yo quiero animarte que lo hables con alguien, porque el engaño te hace decir: no lo voy a hablar con nadie, se van a burlar de mí, se van a reír, van a decir que estoy loco, ¿qué van a pensar de mí? Hermano, yo hoy quiero decirte que nadie va a pensar eso, porque esta casa está llena de hijos, esta casa está llena de un pueblo que eran rezagados, pero que han recibido la victoria por gracia. Ninguno de nosotros somos vencedores por nosotros mismos. Toda victoria en nuestra vida es por la gracia de Dios, es por el amor de Jesucristo. Así que nadie se va a burlar, nadie te va a señalar. Estamos para ayudarte, estamos para mostrarte a aquel que nos ayudó a nosotros, estamos para señalarte el mismo camino donde nosotros encontramos la verdad y la vida. Habla con alguien, abrí tu corazón, no creas la mentira que nadie te va a entender o que a nadie le importa, porque a Dios le importa, a su iglesia le importa, y Dios ha dado un pueblo para ayudarte a caminar en este momento de oscuridad. Padre, oramos por esas personas, las que están presentes acá, las que están bajo el sonido de mi voz, las que estén en su casa, aún a los niños, los más pequeños, los que puedan estar en una clase, que por lo que viven en sus hogares han pensado en esta idea de quitarse la vida. Y Padre, ahora oramos en contra de todo espíritu malo, en contra de todo pensamiento de muerte. Padre, oramos al Dios de la vida, oramos al Dios de la libertad, para que irrumpas en esas mentes y en esos corazones, Señor, y hagas ver que la idea del suicidio es simplemente un sustituto barato y engañoso del verdadero consuelo y de la verdadera paz que solo vos podés darles. Señor, quita toda mentira, todo engaño. Oro por un pueblo que ame la vida, oro por un pueblo que ame caminar a tu lado,
Oro por un pueblo que sabe que vos sos el dador de la vida y vos sos el sustentador de todas las cosas. Oramos por mentes limpias y claras. Oramos por personas que están tan aferradas a ti, tan abrazadas al poder de la resurrección y de la vida eterna en Cristo Jesús, que ningún dolor, ninguna tristeza, ninguna pérdida de esta vida les hace mirar para atrás, les hace pensar en la muerte. Solo quieren caminar para darte gloria, para darte gracias. Señor, reprende todo espíritu malo, aún toda idea que se ha infiltrado a través de videos, a través de internet, aún todo comentario equivocado de un compañero, de alguien que en ignorancia, aún a los más pequeños, les esté sembrando estas ideas. Padre, en el nombre de Jesús, oramos. Intercedemos por vida. Hay algo que estamos peleando ahora, hermanos, en oración. Hay alguien que necesita que ahora mismo estés orando. Empieza a orar por tu familia, empieza a orar por tus hijos, empieza a orar por tus nietos. Vamos, chicos, empieza a orar por tus seres queridos, empieza a orar por la iglesia, empieza a orar por los que van a venir a Betel, empieza a orar por este barrio, empieza a orar por tu cuadra, empieza a orar porque el espíritu de vida, el espíritu de resurrección empieza a ministrar las vidas, empieza a ministrar los corazones. En el nombre de Jesús. Pensamientos suicidas por abusos, por malos tratos, por violencia. Dios te puede sanar. Dios te puede sanar. Dios te puede consolar. Pensamientos de muerte porque no hay salida, porque no ves que la vida tenga sentido. Dios puede darle sentido a tu vida. Él es el sol de justicia. Él es el amanecer que viene a desbaratar, viene a poner fin a toda oscuridad. Él es el amanecer. Él es el sol de justicia. Él es el que puede resplandecer sobre tu vida y llevarse toda oscuridad, todo temor. Por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Hay gozo, hay alegría, apuntado, agendado para tu vida en el plan de Dios. Créele a Él. Santo, 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 santo. Todo espíritu de depresión, Padre, en el nombre de Jesús, ahora ordenamos en el nombre de Jesús que la opresión, la tristeza, la angustia, el espíritu afligido, hoy en el nombre de Jesús, en la unción del Espíritu Santo, ordenamos que a los afligidos se les dé óleo de gozo, se les quite el manto áspero y se les ponga una ropa de gloria. Que por el viento de tu espíritu se lleven las cenizas y empiece a haber óleo de gozo sobre las vidas. El Espíritu Santo estuvo sobre el Hijo de Dios para anunciar libertad de los cautivos, apertura de cárcel, para proclamar libertad a los cautivos y el año de la buena voluntad de Dios, y para ordenar que a los afligidos se les dé óleo de gozo. A los que estaban en cenizas, en luto, en silicio, se les cambie su ceniza por del lamento a la danza y de la amargura a la celebración. Espíritu Santo, ministra los corazones que están cautivos, que están encerrados, que están atados. Gracias sean dadas a Dios. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. Aún en las cenizas, aún en la tristeza, aún en la angustia, en la tristeza, puedes empezar a decir: te doy gracias, Dios, porque me das la victoria por medio de Jesucristo. No tengo que pelear, no tengo que defenderme, no tengo que conquistar, no tengo que alcanzar nada. Solo tengo que esperar al verdadero David, al que recuperó todo,
al que recuperó todo lo que había perdido. Santo, 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 santo. Sana los corazones, sana los corazones temerosos, sana los corazones de luto, sana los corazones afligidos. Desplega la victoria de tu amado Hijo Jesucristo a la vista de tu pueblo, Dios. Y no habrá lugar al miedo, no habrá lugar a la angustia, no habrá lugar a la queja. Mostranos por el Espíritu Santo la victoria del Cordero. Mostranos que la muerte y el pecado son enemigos derrotados para siempre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu victoria, Señor. Gracias porque aunque no compartimos la batalla con vos, vos compartís la victoria con nosotros. Y hoy podemos levantar nuestras manos y nuestra voz y decirte gracias, porque somos más que vencedores. Gracias porque la muerte es devorada en victoria. Ayúdanos a vivir a la luz de esta verdad gloriosa, Señor. Que esto marque nuestra forma de caminar, nuestra forma de pensar. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio y solo por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Yo te invito a que puedas elevar tus manos ahí donde estás. Y darle gloria a aquel que venció. Darle gloria a aquel que venció. Lo venció todo. 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 Es gracias